días a todos los que ahora mismo nos estáis escuchando desde Skype. Buenas tardes a vosotros, buenos días a los que están aquí. Bueno, vamos a iniciar este panel sobre el Learning Analytics, que creo que dentro del contexto de lo digital y lo educativo es una de las cuestiones más importantes que se pueden abordar hoy en día. Porque precisamente el análisis de todos los datos que surgen del abordaje del e-learning son los que nos pueden dar las pautas para conseguir, de alguna manera, mejorar tanto la calidad como los procesos que se llevan a cabo en la educación. Entonces, bueno, pues tenemos también 3 preguntas. Os ruego, igual que he rogado antes, la mayor brevedad posible y ajustaros a esos 5 minutos en principio por cada una de las preguntas, aunque luego después pues cada uno podáis intervenir consultando a los compañeros de panel o a las preguntas que nos hagan desde el auditorio. Entonces, os voy a lanzar la primera pregunta, que es ¿por qué es importante desarrollar una estrategia de Learning Analytics? Voy a comenzar dándole paso primero a Natalia Esteban, de la Universidad Rey Juan Carlos. Buenas tardes, Natalia. En primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación y por darme la oportunidad de poder intercambiar opiniones y crear este espacio de reflexión. Bueno, comienzo con la respuesta a la pregunta. Bueno, como sabemos, con la incorporación de la tecnología y la educación se están recogiendo y almacenando grandes cantidades de datos relacionados con la actividad tanto de docentes como de estudiantes, y que por lo general estos datos no están siendo ni tratados ni analizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos la materia prima para poder construir valor en torno a los datos y para poder proporcionar herramientas que permitan su explotación. Esto nos permitiría proporcionar o obtener beneficios a los distintos agentes o actores implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, si una institución quiere construir valor y sacar beneficios de los datos que tienen almacenados, debe definir y poder poner en marcha una estrategia analítica de aprendizaje donde se defina qué se quiere medir y por qué, cómo se va a medir y a quién y para qué le va a servir. Centrándonos en el a quién y para qué, podemos definir o establecer los distintos agentes implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por un lado tenemos a la institución. ¿Qué le interesa a la institución? La institución debe poder contar con un mecanismo que le permita, por ejemplo, determinar en qué medida se están cumpliendo los criterios de calidad establecidos, el impacto de la formación en el profesorado, en el desarrollo de las titulaciones, cómo disminuir la tasa de abandono, y deben poder responder a la siguiente pregunta. ¿Realmente las respuestas que dan los alumnos a las encuestas de valoración docente se trasladan directamente o se ven reflejadas con lo que está ocurriendo dentro de aula virtual? Como vemos, estos son algunos ejemplos de beneficios que puede obtener la institución, pero hay muchos más. Por otro lado, tenemos a los gestores del entorno de aprendizaje. Para ellos es muy importante poder disponer de información, por ejemplo, qué herramientas están utilizando, cuáles son las que tienen más uso y menos uso, dónde se pueden generar las incidencias. ¿La formación realmente está llegando a los profesores? ¿Están utilizando correctamente la plataforma? ¿Falta formación? Toda esta información les permite, por ejemplo, mejorar o adaptar el plan de formación, identificar cuál es el mejor momento para poder, por ejemplo, hacer una parada para labores de mantenimiento y, en general, anticiparse a las posibles incidencias que puedan surgir a los distintos usuarios. Por otro lado, tenemos al profesor. El profesor debe poder controlar si los alumnos están siguiendo o progresando de forma correcta la asignatura según la planificación establecida, si los materiales son claros y eficaces, y en general con la implantación de una estrategia analítica de aprendizaje, el profesor debería ser capaz de monitorizar todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para poder mejorar su proceso de enseñanza. Por otro lado, tenemos al estudiante que a él le proporcionaríamos un mecanismo de alerta, por ejemplo, para que le envíe una notificación si ve que está en riesgo de abandono o si ve que está en riesgo de suspender una asignatura. Y también que le permita comprobar cómo va progresando en las distintas asignaturas. En concreto, y para finalizar, para una institución es muy importante desarrollar e implantar una estrategia de analítica de aprendizaje que le permita a los 4 actores involucrados que acabamos de definir poder tomar decisiones informadas basadas en la medición, en el análisis y la representación de los datos generados dentro de la plataforma
de enseñanza virtual y que engloba todos los datos del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Doy paso para que nos pueda responder también esta primera pregunta a José Manuel Molina y a Juanita del Pilar. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Bueno, supongo que tenemos un poco más de tiempo porque como somos dos al mismo tiempo... Claro, por supuesto. Bueno, yo soy ingeniero, ella es jurista, así que supongo que la visión va a ser un poco complementaria. Bueno, lo primero agradecer a todos el que nos hayáis invitado a estar en este simposio, que me parece muy interesante, sobre todo porque hay una mezcla, ¿no?, de gente que es tecnóloga, de gente que es del ámbito educativo, del ámbito de la comunicación, y eso hace que el ambiente sea muy rico, ¿no? Yo como ingeniero, y por la parte que tiene que ver con para qué sirve hacer analítica, el hacer analítica siempre tiene que ver con modelar, ¿no?, con extraer un modelo. Una de las cosas que se pierden en el ámbito del aprendizaje electrónico tiene que ver con la interacción. Y al mismo tiempo ganamos en que hay muchas más interacciones, tanto entre los alumnos y los profesores como el propio sistema, ¿no? Es decir, que por una parte se pierde información de la interacción personal que se produce en el ámbito ordinario y aumenta el número de datos o el número de información en el ámbito digital. Entonces, el hecho de tener una serie de parámetros o de estrategias que nos permitan evaluar o analizar esos datos electrónicos nos permite extraer ese conocimiento que estamos perdiendo de la relación directa. Es decir, por ejemplo, si yo estoy dando clase, yo veo ahora mismo al público que nos está mirando, que lo tengo allí en una cámara, ¿no?, les estoy viendo a todos ellos, veo que allí al fondo a la izquierda, no sé si nos están mirando mucho, es la gente que está más a la derecha, parece que está claro que está como más atenta, según miro yo, y eso es una información que uno utiliza para enganchar al personal, a lo que está contando, y también para de alguna manera cambiar el ritmo, ¿no?, de lo que ocurre. También ocurre lo mismo cuando hacen tutorías personalizadas. Cuando ese entorno no es directo, yo puedo tener los datos de las personas, pues cuándo se han conectado, cuándo es la última vez, cómo han sido la serie de sus conexiones a lo largo del tiempo, y a partir de esos datos puedo extraer conclusiones, modelar el comportamiento del usuario y saber si, por ejemplo, o decidir que está bajando el interés en esta materia y intentar lanzar algún tipo de actividad que permita que se reenganchen los alumnos. Es decir, que ¿por qué hay que tener una estrategia de Learning Analytics? Pues hay que tener una estrategia de Learning Analytics porque hay mucha información que estás perdiendo y la tienes que recuperar por otro sitio. Como esta información la tienes grabada en forma digital, lo que tienes que utilizar es una serie de algoritmos o de estrategias que te permitan decidir qué está ocurriendo realmente a partir de los datos digitales que tienes. Sin una estrategia de Learning Analytics, pues realmente lo único que ocurre es que te pierdes. Por eso es necesario. Le cedo la palabra a la profesora Juanita. Muchas gracias, profesor Molina, y especialmente muchas gracias a la organización. Como José Manuel lo estaba manifestando, todo este asunto pues es una cuestión que cada uno de nosotros analiza desde su propia perspectiva y ámbito del conocimiento. Yo que concretamente me dedico al tema del derecho administrativo y a la protección de datos personales, voy a dar respuesta a esta pregunta fundamentalmente desde esa visión. ¿Por qué es importante tener una estrategia? O exactamente cuál es la consideración específica que yo tengo para aportar con respecto a la estrategia, es que siempre tiene que haber una finalidad muy clara. Es decir, como lo explicaba muy bien Natalia y también José Manuel, esto es un conjunto de herramientas al servicio de algo. Y lo que parece baladí, a mi juicio, es lo más importante. Lo importante siempre es que esta sea una parte de una política que tenga efectivamente una institución educativa con respecto al quehacer educativo. ¿Por qué? Porque solo en la medida que definamos claramente cuál es el objetivo, vamos a adoptar todas las medidas tendientes a hacer un tratamiento adecuado, limitado, razonable y garante de los derechos de todos los intervinientes en el proceso. Nunca perdamos de vista en este punto que cuando hablamos de datos de alumnos, especialmente a nivel de educación obligatoria en España, a nivel de bachillerato y de colegio, primaria, en Colombia, estamos hablando de unos datos muy sensibles. Es decir, es cierto que se pueden hacer muchas cosas, es cierto que estamos muy seguramente desaprovechando un recurso extraordinario de conocimiento, pero este deseo de obtener un provecho y un beneficio nunca debe perder de vista
la circunstancia de que siempre tenemos que fijar un objetivo que sea muy concreto para que el tratamiento de esos datos a través de estas herramientas esté encaminado exactamente a la realización de ese objetivo, solamente ese objetivo dentro de las consideraciones y dentro de los límites que se le den y se marquen por todas las personas responsables de los tratamientos, así sean realmente cuestiones mucho más básicas de las que la tecnología posibilita. Yo creo que en este ámbito, de verdad, hay que ser muy cautelosos, aunque la tecnología permite hacer un montón de cosas y las posibilidades son casi que infinitas, teniendo en cuenta el tipo de información que manejamos y los efectos que pueden tener sobre las personas, debemos ser muy cautos a la hora de definir los propósitos y los alcances de las estrategias efectivamente que impliquen el uso de estas técnicas y herramientas. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Doy paso ahora a Blessed Ballesteros de la Universidad del Norte de Colombia. Ok, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí también compartiendo con estos expertos internacionales y también para poderles dar un punto de vista ya local, institucional de la universidad con respecto a lo que es el Learning Analytics. Como han mencionado antes, pues hay varias, digamos, estamentos que tienen utilidad con respecto a lo que es el Learning Analytics, la utilidad que tiene para los estudiantes, para los profesores y para las instituciones mismas. Voy a decir que el Learning Analytics, como lo estamos visualizando acá en la universidad, parte de la situación del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da entre estudiantes y profesores y un contexto dado. Entonces, obtener todos los datos que dentro de ese proceso se dan es lo que nos va a permitir tener analíticas, análisis de esa información que, como lo mencionaba el profesor, requiere unos modelos que permitan hacer ese análisis de esos datos y poder hacer proyecciones que nos permitan a nosotros, por ejemplo, con tiempo, decirle a un estudiante que está yendo mal, que de acuerdo a cómo van las cosas, su proyección es que no va a poder cumplir con el curso, que va a perderlo, y decirlo con anticipación de tal manera que haya una acción preventiva allí para poder manejar la información, al poder manejar la situación. Pero eso no solamente a nivel de los estudiantes, en el centro del proceso sí es el aprendizaje del estudiante, pero a medida que nosotros sumamos estudiantes, más estudiantes, cursos, tenemos ya la información que requiere la institución. Una institución requiere poder saber qué tantos estudiantes se proyectan que se van a graduar, o sea, tener una predicción, unos modelos que nos permitan predecir qué tantos estudiantes se van a graduar o qué tantos van a fallar para poder tomar acciones con anticipación y mejorar esos procesos. Entonces, ¿por qué es importante tener una estrategia? Una estrategia para aplicar el Learning Analytics, porque el Learning Analytics implica a mucha gente. Necesitamos tener una cultura de lo que es la recolección de información, porque realmente todo esto que se está diciendo aquí pues tiene que ver con tecnología, con modelos, pero principalmente tiene que ver con que tenemos que recoger los datos y los datos los producimos las personas, los producen los estudiantes, los profesores, y deberían ser recogidos de una manera como estandarizada, de tal manera que la institución tiene que tener una estrategia que implique una cultura, que lleve a una cultura institucional en donde todos estemos pendientes de recoger y de aportar para esos datos, y de una manera como estructurada desde un principio. De tal manera que cuando ya se apliquen los modelos y se apliquen los sistemas tecnológicos para procesar esos datos, nos den unos resultados realmente importantes que nos hagan predicción, que nos permitan entonces actuar en consecuencia con anticipación. Entonces, realmente son tres pasos. Uno que es establecer una cultura institucional que nos permita a nosotros todos en la institución avanzar en ese mismo camino. Ya un segundo paso donde se hace el análisis de esa información que se recoge, que ya es la analítica, y un tercer paso donde se toman acciones para aprovechar lo que se definió o lo que se encontró en el segundo paso, ¿verdad? Acciones que nos permitan decir lo siguiente: si tenemos que hay una proyección de que determinada corte de estudiantes no va a ir o va a fallar en gran medida, entonces
pues ya la analítica nos los está prediciendo, entonces tomamos acciones para corregir eso. Igual al nivel del estudiante mismo, un estudiante que con anticipación se le dice, mira, si sigues así tu proyección de graduación no será en el año 2016, sino en el 2018 o por allá, o no te vas a graduar. Entonces se pueden tomar acciones con anticipación para predecir todo eso y tomar acción. Entonces esa es como digamos, la visión que nosotros tenemos acá. Estamos trabajando en esto, hay muchas herramientas que ayudan a esto, pero la principal cosa que hay que hacer es poder de una manera organizada recoger la información. Muchas gracias, Blessed. Doy paso a Manuel Gertrudis. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, me vais a disculpar si escucháis algunos ruidos, porque hay obras aquí en torno al sitio donde estoy y de vez en cuando la situación acústica es un poco curiosa. Bueno, por supuesto, una vez más, pues agradecer la oportunidad de compartir con todos vosotros este simposio que, como vengo conociendo hace tiempo, pues supone siempre un punto de encuentro especialmente estimulante y, por supuesto, también pues tener la ocasión de, con los ponentes que hay hoy sobre este tema de la analítica de aprendizaje, pues poder compartir impresiones y visiones sobre este fenómeno. Yo tomaré un poco, conectando con lo que planteaban los compañeros de la Carlos III y también se decía ahora desde la Uninorte, esa visión un poco estratégica, ¿no? Para nosotros, desde el Centro de Innovación en Educación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos, podría decir que de alguna forma lo esencial parte, y ahora mi compañera Natalia apuntaba lo que eran aspectos concretos, pero yo incidiré en ese aspecto que tiene que ver con la estrategia, ¿no? Es decir, sobre todo, y se anotaba ahora, lo esencial es saber para qué, ¿no? De alguna forma podríamos decir que hasta ahora los entornos virtuales de aprendizaje con los que trabajamos las universidades, con los distintos espacios en los que los alumnos, digamos, ejercen su actividad, los profesores, son espacios en los que lo que se genera es un registro casi infinito, ¿no?, de información. Es verdad que en eso hemos avanzado de una forma muy notable. Como decía antes Natalia, tenemos una enorme cantidad de información y de alguna forma la impresión que tenemos, ¿no?, a veces desde las instituciones es que recuerda un poco esa idea del mare magnum, ¿no?, es decir, esa idea un poco latina de la mala mar o de la abundancia desordenada. Es decir, sabemos, uno otea el mar, ve que hay mucha agua, pero realmente no sabe qué hay debajo del agua, ¿no?, o realmente cómo fluye o cómo está funcionando, ¿no? Entonces, hemos incrementado de forma muy significativa, sobre todo a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años, las posibilidades de registro de la información a través del uso cada vez más intensivo de los entornos virtuales de aprendizaje, pero realmente la situación ha llegado a un punto en el que realmente el dato abruma, ¿no? Es decir, casi colapsa. Y en vez de convertirse en un elemento de conocimiento, pues acaba siendo una especie de ruido infinito que está ahí, ¿no? Entonces, ese punto yo diría, es el punto de partida, ¿no? Es decir, la necesidad existente de ser capaces de, sabiendo que ahí hay una información muy valiosa, cómo conseguir que esa información que está en los datos registrados realmente se convierta en un conocimiento que sea útil para todos los agentes que forman parte de la cadena de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Como en otros campos, como está pasando, ¿no?, yo creo en otros ámbitos, pues esa gestión adecuada de los datos para convertirla en información, pues realmente es esencial para cualquier institución, ¿no? Desde un punto de vista institucional, desde el punto de vista de la definición de estrategias globales, en este sentido la analítica de aprendizaje representa, a mi juicio, pues un elemento clave, ¿no?, de esa dimensión estratégica, vista desde, como se ha dicho ya y se ha apuntado, desde muchas dimensiones, ¿no? Creo que tiene un papel fundamental, sobre todo en la toma de decisiones informadas. Al final, cuando hablamos de datos, ¿no?, y hoy en día, pues desde cualquier dimensión, ahora estamos hablando de la analítica de aprendizaje, fundamentalmente lo que se trata es eso, es decir, de cómo conseguimos en el fondo empoderar a quien tiene que tomar una decisión para saber que esa decisión es la más adecuada, la que va a generar un mayor beneficio y una mayor eficacia en términos de los objetivos que está persiguiendo. Y, por supuesto, desde la dimensión de una institución educativa, para los que estamos involucrados en la dimensión de gestión, es esencial, ¿no? Es decir, saber realmente cómo puede aportar la información de la que disponemos para, tanto a nivel de gerencial, a nivel de gestión general, de líneas estratégicas
en el ámbito de las titulaciones, por ejemplo, como ha señalado antes también Natalia, pues desde el punto de vista de la gestión de los propios entornos de aprendizaje, de la necesidad de hacer operaciones dentro de los sistemas o de validar qué está sucediendo, hasta luego lo que son ya las interacciones a nivel de una asignatura concreta, ¿no?, entre los profesores y los estudiantes. Creo que además en entornos cada vez en los que nos encontramos las universidades de hibridación de lo presencial con lo online, toda esa parte tiene que ver con las transacciones comunicativas, con la actividad de los estudiantes y de los docentes, de los procesos de acceso a la información, de la gestión de esta información, de la comunicación o de la transferencia informacional que se desarrolla en estos entornos virtuales de aprendizaje, son esenciales, ¿no? Es más, o sea, es esencial incluso ver cómo no solamente somos capaces de entender lo que sucede en el seno de estos entornos, sino un poco en esa idea de data lake, ¿no? Es decir, cómo somos también capaces de agrupar todas aquellas transacciones también que suceden fuera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las redes sociales, cuando se utilizan para o están vinculadas a acciones con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo, sin ningún género de duda, y con esto cierro esta primera intervención, que no solo, digamos, es una oportunidad digamos, definir estrategias en el ámbito de la analítica de aprendizaje, sino que es una absoluta necesidad. Es decir, en el día a día, cuando estamos enfrentados a la toma de decisiones, es cuando uno valora realmente la importancia que tiene profundizar, mejorar y ser capaces de definir con precisión, como antes también se ha apuntado, exactamente qué queremos obtener de aquí, que será un aspecto que en cualquier caso ahora avanzaré en las siguientes preguntas. Muchas gracias, Manuel. Os formulo entonces a todos la siguiente pregunta, que en esta ocasión va a ser: ¿cuáles consideráis que son las tendencias actuales en materia de Learning Analytics? Doy paso a Natalia. Gracias. Bueno, ya se ha mencionado anteriormente, pero inicialmente las analíticas de aprendizaje surgen con la intención de adelantar situaciones de riesgo del estudiante, bien sea abandono de la asignatura, que vaya a suspender la asignatura, etc. A medida que ha ido avanzando la investigación, se han incrementado los posibles usos y se ha visto, lo que hemos visto, la necesidad de incorporar estrategias de analítica de aprendizaje a nivel institucional para el apoyo a la toma de decisiones. Bueno, si nos remontamos al 2014, Piciano enunciaba algunos ámbitos de aplicación, por ejemplo, supervisar el rendimiento individual de los estudiantes y comprobar su progreso en el objetivo de mejorar su proceso de aprendizaje. Analizar el comportamiento de grupos de usuarios, agrupando según características, por ejemplo, sociodemográficas, identificar valores atípicos para realizar intervenciones tempranas, esto es lo que estábamos hablando anteriormente de análisis predictivo, desarrollar y identificar técnicas pedagógicas y didácticas más eficaces, mejorar el rendimiento de indicadores de las titulaciones para los sistemas de calidad y evaluar, por ejemplo, la participación del alumno cuando trabaja en equipo. Es decir, poder comprobar el nivel de participación individual de cada estudiante cuando trabaja en un grupo de trabajo. También otra tendencia es el análisis adaptativo. Se incorporan en las asignaturas técnicas de aprendizaje adaptativo, de modo que los contenidos se vayan adaptando a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Recientemente se ha empezado a hablar también de analítica de aprendizaje social, que en este caso analizan la participación de los estudiantes en los foros de debate y permite identificar a los estudiantes desconectados y los flujos de participación entre los distintos estudiantes. De este modo, el profesor puede hacerse una idea de la comunidad de aprendizaje que se está generando y también le permite interactuar si, por ejemplo, ve que un alumno no está participando. Le puede notificar y hacer que se reenganche a la asignatura. Como se ha comentado también anteriormente, existen plugins o existen herramientas para análisis para las analíticas de aprendizaje y en concreto para el aprendizaje social. Por ejemplo, en Moodle existe un plugin que te muestra de forma gráfica la interacción y la actividad de los usuarios, de los alumnos en el foro en forma de grafo dirigido. Lo que hace es que te muestra distintos colores la participación por un lado del profesor, por otro lado de los estudiantes y te remarca a los alumnos sobre todo que no están participando.
Ya hay empresas que están trabajando en el tema. En el caso de Blackboard han implementado la herramienta X-Ray Analytics, que es una herramienta que se integra en Moodle y que permite identificar a los alumnos que están en riesgo y que tienen bajo rendimiento en las asignaturas. Lo que hace es analizar la frecuencia de actividad de los alumnos en un curso y de este modo ayuda a los profesores a identificar dificultades en el curso y le describe qué acciones puede tomar para remediar las dificultades. También analiza, importante, análisis semántico de las intervenciones de los alumnos en los foros. Y además tiene en cuenta la participación en los foros por parte de los alumnos. De este modo puede mejorar la calidad de las contribuciones y el nivel de actividad del alumno. Y también permite monitorizar la cohesión entre los estudiantes. No sé si conocéis también la parte de Blackboard, el LMS Blackboard, que incorpora por defecto ya la herramienta de analítica de aprendizaje y que informa tanto al profesor como al estudiante que está en riesgo. Vemos que ahora mismo hay muchas tendencias y cada vez se van incorporando más usos para las analíticas y cada vez disponemos de más herramientas que podemos incorporar en nuestros sistemas. Esto es todo, gracias. Muchas gracias, Natalia. Doy paso de nuevo a José Manuel y a Juanita, por favor. Hola, vamos a ver. Yo voy a hablar un poco desde el punto de vista técnico, ¿no? Yo creo que el futuro de las herramientas de análisis va a seguir el mismo futuro que han seguido las herramientas de data mining en general, ¿no? Que básicamente tienen como tendrían tres perspectivas, ¿no? Tres ámbitos de crecimiento. Por un lado, las técnicas de extracción de conocimiento. Es decir, cuando a día de hoy, cuando estamos hablando de las herramientas que hay en el Learning Analytics, estamos hablando de herramientas que analizan una o dos variables, pero que no son capaces de correlar un gran conjunto de variables al mismo tiempo, como hacen las herramientas ahora de data mining, ¿no? De intentar extraer más información de la que parece obvia. Pondré un ejemplo. Hablábamos antes, por ejemplo, de si una persona entra mucho en el sistema durante un determinado periodo, con una frecuencia relativa alta, y luego deja de entrar, pues parece que está perdiendo interés en el curso. Entonces, si tú eso lo correlas, por ejemplo, con el nivel de exigencia de otros cursos, puedes analizar y decir, bueno, esta persona no está asistiendo a este curso porque está haciendo la práctica en el otro curso, cosa que cuando estamos dando clase en presencial es muy habitual, porque si los alumnos no están en clase, pues les dices al que ha venido, ¿dónde están los demás? Y te dicen, no, es que tenemos que entregar una práctica de no sé qué, ¿no? Entonces ya te enteras. Es evidente que eso en online es difícil, pero las herramientas de Analytics te pueden permitir hacer eso. Y para eso hay que correlar distintas variables en distintas materias o en distintos entornos. Eso es lo que tiene que ver con las técnicas. Otro área que es realmente también muy importante en el tema de data mining, que tiene que ver con la visualización. Muchos de los problemas que tienen las herramientas de extracción de conocimiento, por llamarlas así de una manera muy de ciencia ficción, ¿no? Es decir, extraen conocimiento que nosotros no conocemos, es que ese conocimiento se te tiene que presentar y que hay muchas veces que, bueno, pues que realmente allí no ven nada. Es decir, que hay que ser un experto en visualización. Pues yo creo que también eso va a ser uno de los ámbitos donde más esfuerzo se va a hacer, es decir, tener una visualización potente de lo que está ocurriendo. Y la tercera, y esta ya es casi un poco mía personal y pues, probablemente no esté a día de hoy muy cerca de la realidad, tiene que ver con la capacidad de hacer herramientas que están insertadas dentro de las plataformas que de alguna manera puedan guiar al alumno a través de interfaces que sean diferentes de los que hay ahora mismo. Por ejemplo, pues a través de interfaces visuales o interfaces dialogados, es decir, que haya un diálogo automático, porque al final hay un problema, ¿no?, con todos los entornos de aprendizaje, y es que a pesar de que se supone que son electrónicos, requieren que haya un ser humano que esté muy al tanto de lo que está pasando, porque si no aquello se te desmanda. Entonces es evidente que es un entorno muy propicio, puesto que al final las personas no van a hablar entre ellas, sino que van a hablar a través de un medio electrónico y por lo tanto virtual. Es muy fácil construir avatares, por llamarles de alguna manera, o herramientas que puedan dar respuesta a las preocupaciones sin necesidad de intervención de un ser humano y guiar de alguna manera. Nosotros hemos construido en nuestro grupo alguna y bueno, es evidente que la cosa está pues como está, ¿no? No vamos a hablar de que sea capaces de dar la clase sola a la herramienta, pero bueno,
cosas se pueden hacer, ¿no? Cosas se pueden hacer. Y supongo que en 15, 20 años, si ahora los coches se aparcan solos y no hace falta conducirlos, ¿por qué no va a ocurrir dentro de 15 o 20 años que muchas de las dudas se puedan resolver con sistemas automáticos, ¿no? Que yo creo que será un poco el futuro? Esas son las 3 líneas que yo veo. Muchas gracias. Dejo paso a Juanita. Después de que el catedrático de inteligencia artificial nos jubiló a todos los profesores, porque desde luego si las máquinas van a terminar dando mejores respuestas y orientando mejor el proceso de aprendizaje que nosotros, yo por lo menos ya me voy preparando para buscarme alguna actividad adicional. Mi aportación creo que es más de carácter de presentación de la información, ¿no? Porque no se vaya a reiterar lo que tanto José Manuel como Natalia han dicho. Yo he identificado 4 aspectos fundamentales que marcan las tendencias en cuanto al uso de estas herramientas. Uno es el de los ámbitos. Específicamente empezó siendo una herramienta de uso universitario fundamentalmente y ahora cada vez está más disponible para los colegios. Es como el primer gran salto y que se ha dado con respecto a estas técnicas. Luego, con respecto a los tipos de datos. Al principio, las técnicas fundamentalmente empleaban los datos que se generaban dentro de los propios sistemas, ¿no? Esto de lo que estábamos hablando exactamente, de los datos que se ingresan en las plataformas y demás. Adicionalmente, como lo decía y lo explicaba muy bien Natalia, cada vez hay más tendencia a incluir datos externos al sistema, ¿no? Fundamentalmente el tema de las redes sociales, que aportan mucho conocimiento exactamente y van muy en línea con esto de las herramientas exactamente de aprendizaje, de analítica de aprendizaje. Otro aspecto en el que claramente se ven nuevas tendencias es en el aspecto de los objetivos. Se marcan varios objetivos para este tipo de herramientas, sobre las cuales ya han hecho mención mis colegas. La visualización, de lo que estaba hablando José Manuel, que no solamente tiene que ver exactamente con la facilidad de entender la información, sino en términos generales de hacerla usable por todos los sujetos que intervienen en los procesos. Esta finalidad predictiva, que también sobre la cual hacía mención nuestro compañero de Uninorte como un aspecto nuclear de todas las técnicas. Un aspecto de diagnosis, también ya se habla de una suerte de diagnóstico que se haga sobre el comportamiento de todos los agentes del proceso educativo, también de una cuestión o un objetivo evaluativo de valoración de la situación, ver exactamente cuáles son sus perspectivas, y por último, de un propósito de intervención propiamente dicho, ¿no? Como ustedes se van a dar cuenta, fundamentalmente esto es de lo que nos ha hablado mucho mejor que yo Natalia, solamente es una manera metodológica distinta de hablar exactamente de las posibilidades de esto. Es cierto que la impresión que uno tiene cuando se acerca a este tema es que las personas sienten, la comunidad científica y en general los agentes en este asunto tienen mucha confianza en el aspecto predictivo, pero cada vez toma mayor relevancia en el ámbito científico, por lo menos, el de hacer un diagnóstico cabal, proponer efectivamente acción correctiva, esto es lo que se entiende por evaluación y por intervención, es decir, que el sistema debe ser capaz también, efectivamente, no solo de identificar el problema, sino de generar alternativas exactamente de solución, y es allí un poco en la línea en la que van las herramientas en cuanto a los objetivos. Y los objetivos fundamentalmente inciden o se realizan mejor a través de unas tecnologías específicas y de tipos de sistemas que hay en cuanto a estas herramientas. Se habla fundamentalmente de 3 tipos de sistemas. Sistemas predictivos propiamente dichos, relacionales y sistemas de visualización. Entonces, en esos 3 marcos, pues se están dando cada vez más avances exactamente, porque si ustedes se dan cuenta, se pueden unir estos 4 aspectos y ver todas las posibilidades del asunto. Entre más datos se tengan, más fuentes se tengan, pues es posible efectivamente hacer un mayor número de relaciones. Entre más relaciones se hagan, es posible obtener un mejor diagnóstico o unas predicciones que estén mejor fundamentadas. Entonces, al final, la tendencia es exactamente aprovechar la información, como lo dijeron todos de una manera muy clara desde el principio. Tenemos un gran sustrato y estamos buscando maneras técnicas que nos permitan sacarle el mayor provecho posible.
Pues esta es la tendencia fundamental, aprovechar al máximo la información que tenemos, nutrirla y hacerla más vigorosa para la toma de decisiones. Gracias. Muchas gracias a ambos. Blessed, por favor. Bueno, muy bien. Esta última parte que ha mencionado ella es clave, o sea, pues poder utilizar la información de manera útil. Pensando en la tendencia, yo hablaría más de lo que realmente se está haciendo, porque como hemos visto hay muchas cosas que están ya planteadas, pero en la práctica, ¿qué hay? Si nosotros hablamos o miramos, por ejemplo, a la Universidad del Norte, sus estudiantes, sus profesores, ¿están haciendo uso de las analíticas? Y la respuesta, digamos, en este momento es no, ¿verdad? Tenemos toda la teoría, tenemos ya, digamos, prototipos funcionando, pero no estamos todos inmersos en lo que es la utilización de las analíticas o la utilización y el uso de la información para poder hacer esas predicciones que se plantean o para hacer el diagnóstico que nos dé posibilidades de mejorar. Entonces, digamos, como tendencia en este momento lo que deberíamos tratar es de poner en práctica la Learning Analytics, esa estrategia dentro de las instituciones. Hay algunas experiencias en Estados Unidos, por ejemplo, la Universidad de Purdue tiene un sistema que se llama señal de cursos, Core Signals, que hace lo siguiente. Ese sistema va monitoreando a los estudiantes que están, digamos, trabajando con el sistema, el profesor que ha decidido poner el sistema para usarlo con sus estudiantes, y ese sistema va revisando las notas que el estudiante va obteniendo en su clase, las notas que obtuvo en semestres anteriores o que ha venido manejando desde antes, información de tipo personal del estudiante que está en los sistemas de administración de estudiantes de la institución, y con esa información va manejando unas alertas y va manejando unos correos que se le van enviando a los estudiantes para que los estudiantes sepan cómo están. Les mandan unas señales de amarillo, de rojo, de verde que está bien, amarillo que está más o menos, de rojo que debe actuar enseguida. Pero lo que quiero decir es que es algo que se está haciendo ya. Entonces, en el caso nuestro de acá, la tendencia que queremos es que la Learning Analytics sea una tendencia y que sea una tendencia real que se pueda implementar acá en la institución y posiblemente pues en otras instituciones a nivel regional y local acá en Colombia. Si nosotros logramos eso, si nosotros podemos alcanzar a utilizar y sacar el provecho que promete el Learning Analytics, entonces estaríamos haciendo esto de mejorar la educación, mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ayudar a los estudiantes a no fracasar, a tener, digamos, prevención en su trabajo de clases, pero también a la misma institución a poder prevenir y también actuar con anticipación con las cosas que se vienen. Entonces yo diría que en este momento la tendencia ya con el Learning Analytics es ponerlo en práctica, ir a las instituciones y que las instituciones empiecen a utilizar los recursos. Mencionaron lo de Blackboard. Blackboard, nosotros trabajamos con el LMS Blackboard. Necesitamos pues que todas las clases estén trabajando dentro de Blackboard y consecuentemente poder obtener los datos para poder hacer esas analíticas. Entonces yo diría que lo que tenemos que pensar como tendencia es poner en práctica lo que está prometiendo el Learning Analytics. Muchas gracias, Blessed. Manuel, ¿nos escuchas bien, verdad? Sí. Vamos a ir comenzando ya todos a ajustarnos un poco al tiempo porque tenemos para esta última respuesta tuya y para la siguiente pregunta nos quedan 10 minutos para todos, ¿de acuerdo? Así que os agradezco brevedad. Gracias. Bueno, voy a ser breve. Bueno, empezaré por lo que comentaban los compañeros de la Carlos III. Me recordaba un poco a lo que dice Jeremy Rifkin en la Sociedad del Coste Marginal Cero, ¿no? Que acabaremos sabiendo que vamos a trabajar, no sé si vamos a tener... Evidentemente, aparcando coches no. Ya se aparcan solos. Bueno, dicha la broma, evidentemente, bueno, digamos, esto tiene dos aspectos muy interesantes, ¿no? Uno, muy fascinante, porque yo creo que, como se apuntaba ahora, al final es convertir, como decíamos, esos datos en una información que resulta estratégica y que, sobre todo, yo creo que, a pesar de que, bueno, pues evidentemente tiene algunas incógnitas sobre cómo va a impactar también por la propia automatización de los sistemas y por la generación de experiencias automatizadas
digamos, en la tarea incluso de los propios docentes. También en la forma que tenemos de entender el aprendizaje, seguramente, pero es indudable que también aporta nuevos escenarios de participación, de creación, de investigación, de desarrollo y de configuración de las propias instituciones. Lo que es evidente es que no solo esto, sino el resto de, digamos, de ámbitos en los que la tecnología está impactando actualmente en el mundo educativo supone un cambio radical en cómo concebimos las instituciones, ¿no? Y creo que eso también es muy importante ponerlo de manifiesto, porque este campo concreto de la analítica de aprendizaje es uno más de los muchos elementos en los que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, por incluir algunas de las cuestiones que nos han dicho, como estoy interviniendo el último, pues muchas suscribo plenamente lo que van aportando los compañeros. Hay un aspecto que me parece que también es interesante, ¿no? Ciertamente no sé si está muy estudiado, por lo que nosotros hemos podido ver, pero, por ejemplo, todos sabemos que tenemos, la mayor parte de las universidades, un proceso de cada vez más, digamos, de los títulos o del concepto de la universidad presencial a universidades semipresenciales en este formato un poco blended, ¿no? En ese contexto, la evolución, por ejemplo, que se ve en muchas universidades a nivel internacional es que en algunos casos ya tienen el 50% de sus estudiantes en modelo online o semipresencial. Y, por ejemplo, nosotros, en las titulaciones que tenemos a distancia, la cuestión de la autenticación, la identificación del usuario es esencial, ¿no? Estamos utilizando, por ejemplo, de forma piloto, pues algunos sistemas de reconocimiento biométrico y, por ejemplo, una cuestión que nos parece muy interesante de investigación es cómo vincular digamos, el reconocimiento biométrico con los patrones de conducta, con la modelización, por ejemplo, de los usuarios dentro del sistema, ¿no? Para, digamos, tener sistemas más fiables a la hora de poder comprobar que un estudiante que cursa una titulación de grado, de posgrado, o incluso en el caso de los cursos masivos a distancia, es quien dice ser, ¿no? Es una aplicación, por ejemplo, de la analítica de aprendizaje que en este caso, si se quiere, va hacia un modelo de garantías, ¿no? de identificación de usuario, pero que nos parece, por ejemplo, que puede ser interesante, ¿no? Recientemente, de hecho, un proyecto europeo que en este caso, pues varias universidades europeas, entre ellas la UOC, ha sacado adelante, plantea un poco este tipo de hibridación, ¿no? De cómo utilizar, digamos, el análisis de conducta del usuario dentro del sistema combinado con otros elementos de reconocimiento biométrico para esta cuestión, ¿no? Porque todas las universidades que estamos implicadas en titulaciones a distancia sabemos que es una problemática importante, ¿no? Y por cerrar muy brevemente esta segunda intervención, diría que yo creo que hay otro aspecto esencial, ¿no? Que antes también se ha puesto manifiesto, yo lo decía José Manuel, y yo me gustaría incidir, y es la necesidad de que estos sistemas al final sean muy sencillos, ¿no? La pata esta que decíamos de la visualización de información, de la generación de entornos que sean desde el punto de vista de la experiencia de usuario muy sencillos, especialmente cuando estamos hablando en que realmente lo pueda aprovechar en la dimensión que tiene el estudiante y también el profesorado. Es decir, necesitamos analizar muy bien qué tipo cómo se presenta esa información y cómo esa información realmente pasa a veces, porque todos lo sabemos, y bueno, pues a veces hay visualizaciones de información que son a través de informes más o menos simples, etcétera, que realmente confunden más que ayudan, ¿no? Porque al final, cuando visualizamos información, pues estamos haciendo una selección determinada, bajo unos criterios determinados, y digamos, ahí hay una tarea que yo creo que es esencialmente relevante, ¿no? Porque todo lo que no sea simplificarlo hará que, bueno, pues esté disponible, como pasa en otros campos, ¿no? Por ejemplo, de la apertura de datos de las administraciones públicas, pero realmente no llega a empoderar al usuario, no llega a darle, digamos, una información útil que le permita mejorar, bien sea su aprendizaje o bien sea la acción docente que está haciendo. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Pues os lanzo ya la última pregunta para todos, que en este caso es un poquito más larga. Es la siguiente. ¿Qué datos se pueden analizar en un proceso formativo y cómo se puede aprovechar esa información para incrementar el conocimiento del alumno y lograr una mejora continua de las experiencias de aprendizaje? Natalia, por favor. Gracias. Bueno, si hablamos de los datos que se pueden analizar, ya se ha comentado, existen pues multitud de datos, depende un poco de las plataformas y de lo que queramos analizar. Por dar algún ejemplo, podemos utilizar los datos almacenados por el LMS, los datos recogidos a través de encuestas realizadas a los estudiantes y a profesores a través del sistema de calidad, y luego podemos cruzar estos datos para obtener información y tomar decisiones bajo pues, unos datos concretos.
y también van a depender mucho de los actores que estén analizando este tipo de datos. Si nos centramos en los datos generados a través de la herramienta de analítica de la plataforma de LMS, los datos de iteración de los usuarios, podemos comprobar, por ejemplo, la eficacia y la eficiencia de los materiales incluidos en las asignaturas. Esto le va a permitir al profesor mejorar la calidad de los contenidos. Podemos generar contenidos capaces de adaptarse, lo comentaba anteriormente, dinámicamente a las acciones de cada estudiante, de modo que el estudiante pueda aprender a su ritmo y crear un camino de aprendizaje personalizado y adaptado a sus conocimientos. También se pueden generar sistemas de alertas, sistemas de notificaciones predictivas, de modo que avise a los distintos actores implicados. En este caso, por ejemplo, se podrían generar alertas para el gestor, de modo que le avise cuando hay mensajes en asignaturas que llevan tiempo sin contestar o que ha pasado un determinado periodo de tiempo en que el profesor no ha accedido a la asignatura, para mejorar sobre todo la calidad de las titulaciones. También cuando el profesor no ha calificado una tarea en un tiempo determinado, cuando un alumno escribe un mensaje en un foro, dentro de la comunidad para una queja o una sugerencia, analizar el contenido y que salte las alertas. Y desde el punto de vista del profesor, sería interesante para él, por ejemplo, recibir una alerta cuando lleva tiempo sin acceder. Recuerda que tienes que acceder para colgar los materiales o para supervisar la asignatura. Cuando el estudiante ha pasado un determinado número de días sin acceder a la asignatura, ¿para qué le puede venir bien esto? Pues si ve que hay alumnos que se están descolgando, pues les puede mandar una notificación para que se reenganchen. También es importante, si tenemos programada una actividad y los alumnos no las están realizando, pues que nos llegue una alerta para cuando se vaya a llegar la fecha de entrega de la actividad. Si hay muchos alumnos que no la hayan entregado, pues poder notificarles y ponerse en contacto con ellos, más que nada por ver la complejidad también de la actividad. En cuanto al estudiante, existen distintos tipos de alertas que pueden ser interesantes y que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje, como por ejemplo enviarle una notificación cuando una calificación sea mayor o menor que un umbral determinado, un porcentaje, cuando se ha pasado un determinado número de días sin acceder a la plataforma. Igual, sin acceder a las asignaturas, se está quedando descolgado, la planificación va avanzando. Cuando está a punto de vencer la fecha de entrega de una tarea, a lo mejor lo tiene en el calendario y no lo ha saltado, pues que le llegue también la notificación. Y en general, pues cuando también podemos mandar mensajes positivos. Si un alumno va evolucionando de forma favorable la asignatura, va aprobando todos los hitos propuestos, es bueno también mandarle un mensaje de ánimo, vas bien, sigue por este camino, mensajes positivos, de refuerzo positivo. Esto es todo. Muchísimas gracias, Natalia. Doy paso a José Manuel y a Juanita de nuevo. Sí, bueno, voy a intentar ser breve porque vamos un poco sobre el tiempo y además poco más puedo decir de lo que ha dicho Natalia, que ha hecho una lista exhaustiva de todo tipo de información, ¿no? Yo puestos a enseñar un poco, y ya que me dedico a esto de la inteligencia artificial y ya que todos estamos conectados, ¿no?, pues estaría bien tener información del contexto de los alumnos, puestos a pedir, ¿no? Si yo pudiera pedir algo, igual que yo tengo aquí un reloj que me mide las pulsaciones y vosotros podríais saber qué pulsaciones tengo y si estoy nervioso o no, que no tengo mucha culpa, pero bueno, podría ser. Estaría bien saber cuando los alumnos hacen un examen, saber, bueno, también sus características del entorno tal y donde se están manejando, ¿no? Que no debe ser muy difícil porque ya digo que casi todos nosotros llevamos sensores de ese estilo, ¿no? Que ahora mismo, bueno, están conectados al ordenador, al teléfono, que supongo que ahora Juanita dirá que esa información es privada, entonces no podemos obligar a los alumnos a compartirla y además es fácilmente falseable, pero bueno, puestos a pedir eso es lo que a mí me gustaría, tener esa información para realmente que la experiencia de esta formación online, ¿no?, pues realmente se pareciera cada vez más a la relación normal que tenemos con nuestros alumnos en persona, ¿no? Dejo paso a Juanita, que supongo que tendrá algo que decir al respecto de estas cosas. Yo fundamentalmente incido sobre la idea de mi primera intervención, ¿no? Cuando la pregunta es qué tipo de datos se pueden analizar, pues yo les manifiesto que la mayoría de los datos son datos súper sensibles. Vuelvo en los dos escenarios de colegio y universidad. Yo sé que nosotros estamos realizando este foro en la universidad
y demás, y ese es el enfoque que se le ha dado a estas intervenciones, pero es cierto que las herramientas también están pensadas para ser implementadas en los colegios y esto tiene una gran complejidad desde el punto de vista del tratamiento de la información desde muchísimos aspectos, no solamente porque todos los datos de menores son susceptibles de protección especial, sino porque hay que darle cabida a la intervención de los padres, es decir, sumamos otro agente dentro del conjunto de personas que está generando información, que está controlando la información, que tenemos que darle mecanismos de acceso para que efectivamente se haga una tutela y una salvaguardia de la información que se está tratando y de los usos que se le dan. Entonces, eso es una cuestión que me parece que debe efectivamente valorarse de forma concienzuda. Y voy a hablar desde la perspectiva de la protección de datos, de muchos de los usos, sobre todo que efectivamente Natalia y ahora este profesor con quien tengo el gusto de compartir despacho en este momento, que es el aspecto de los perfiles de los modelos de comportamiento de los sujetos, ¿no? Esto es un asunto que es muy complejo. Es complejo en el ámbito de comprar, de generar efectivamente hábitos de consumo, porque surgen las consideraciones exactamente de hasta qué punto se condiciona y se genera un comportamiento. Si no solamente se lee y se hace una interpretación del comportamiento, sino que efectivamente se encausa el comportamiento. Entonces yo entiendo que efectivamente la educación per se tiene un propósito orientativo, pero llamo la atención, aunque parece que la mía es la intervención tremendista por excelencia, llamo la atención sobre la necesidad de evitar el conductismo, ¿no? Tiene que haber un punto de cuidado exactamente en cuanto a la forma como efectivamente intentamos hacer la correlación de los datos, la interpretación que le damos. Y por último, esto me ha surgido con ocasión de la exposición de Natalia, una consideración general también, y es hasta qué punto realmente cuando empleamos toda esta serie de alertas, de mecanismos exactamente de información para el alumno, también prescindimos del desarrollo de una competencia vital para un universitario, ¿no? Que es estar efectivamente, hacerse responsable de su proceso educativo. A mí me parece tremendo y lo hemos discutido con carácter general en cafeterías y en ámbitos efectivamente científicos, este efecto exactamente de empoderamiento formal del alumno en el proceso de Bolonia, que no material, porque parece que cada vez los tratamos más como niños y desarrollan menos competencias propias de los adultos. Entonces, no hagamos de esto una herramienta más en ese proceso de infantilización absoluta, total y completa en la que parece que fácilmente se van incardinando nuestros alumnos en las universidades. Es una apreciación, como es obvio, eminentemente subjetiva. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Blessed, por favor. Bueno, volviendo nuevamente al centro de donde salen los datos, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, los datos que están allí son relevantes, importantes, claves para los estudiantes, para los profesores y para las instituciones. Entonces, pensando en los estudiantes, si los estudiantes, como decía la profesora ahora, recibiendo información de su desempeño, de su funcionamiento, tanto del pasado como del presente y relacionado con su vida familiar, se combina eso y se le da información, ese estudiante puede hacerse consciente de cómo está aprendiendo, de cómo es él aprendiendo al recibir esa información. Y eso es uno de los puntos centrales cuando uno habla de mejorar el aprendizaje, ser uno capaz y ser consciente de ver cómo aprende uno. Entonces ahí hay una gran utilidad para el estudiante. Pero para los profesores poder revisar cómo va ese proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo le va a sus estudiantes, cómo puede comparar él o juntar información de un curso con otro curso y sacar el modelo de él mismo, de ver cómo puede mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de los datos que recibe de un Learning Analytics, son claves. Y si hablamos de la institución, a nivel de la institución, hay muchas cosas que se pueden mejorar a partir de ir sumando estudiantes, este estudiante más este estudiante, este curso con este otro curso, cómo funcionan los cursos en un determinado departamento, en un determinado programa, y a partir de ahí encontrar soluciones con los datos que se reciben del Learning Analytics. Pero todo eso realmente
se quedará en los papeles si uno no es capaz de lograr a recoger esa información, poder utilizar, por ejemplo, los sistemas. Si estamos hablando de clases presenciales, donde de pronto no se utiliza un sistema donde se pueden registrar los datos que se dan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues es difícil llegar a la Learning Analytics como lo estamos viendo. Pero si logramos que, por ejemplo, si se usa el Blended Learning de una manera generalizada y se usa en todas las asignaturas la parte de los sistemas, por supuesto teniendo todo el cuidado que mencionaba la profesora con la cuestión de la protección de los datos, realmente podemos tener algo importante para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, Blaise. Muchas gracias. Manuel, por favor. Sí. Bueno, yo retomaría un poco algunas de las ideas que planteaban tanto Juan Manuel como Juanita, ¿no? Y es que, como todo problema, es complejo, ¿no? Y tiene muchas dimensiones, y yo creo que lo interesante de esto es que lo estamos viendo desde muchas, ¿no? Yo por ejemplo, a veces pienso, y es verdad que estamos en un entorno especialmente complejo en ese sentido, como el educativo, y cuando ya hablamos de, como señalaba Juanita, pues de la aplicación de estas tecnologías a la enseñanza preuniversitaria, donde tienes implicaciones con menores, con intervención de las familias en este tipo de entornos, etcétera, que se complica. Pero lo cierto es que yo creo que muchas de estas dificultades las observamos a diario en cualquier entorno, ¿no? Es decir, un poco esta idea de que estamos en una sociedad realmente sensorizada, ¿no? O datificada, en la que, por ejemplo, yo supongo que nos señalaba ahora Juanita el tema de un poco de evitar este conductismo, ¿no? Pero cuando yo supongo que todos nos habíamos sentido un poco el perro de Pavlov siguiendo un GPS a través de Google Maps, llegando a un sitio donde no teníamos que llegar o dando una vuelta infinita porque un algoritmo ha decidido que nos lleva por ahí, ¿no? Incluso hemos perdido cierta competencia de situarnos espacialmente, ¿no? Y sin embargo tenemos una cierta perspectiva crítica con respecto al poder que tienen, por ejemplo, hoy en día cualquier tecnología como es un smartphone, con multitud de apps que nos están recomendando cosas constantemente, que están tomando datos de muchos sitios y que al final generan experiencias que, por otro lado, hay que reconocer que son muy seductoras, ¿no? Es un poco eso que decía Kruger de no me hagas pensar, ¿no? Es decir, bueno, pues es que estamos en una sociedad que es muy exigente, es decir, tenemos que hacer muchas cosas continuamente, estamos completamente infosicados, es decir, uno de los problemas básicos es esa idea de Goldhaber y también de la economía de la atención, ¿no? Es decir, pues es que es tan difícil hoy en día ser capaces de analizar la cantidad de inputs que tenemos, que es complicado, ¿no? Entonces, yo creo que a veces tenemos que hacerlo, tenemos que poner muchas prevenciones en el ámbito educativo, pero ponemos muchas que realmente no ponemos en el resto de nuestra actividad diaria, ¿no? Lo cual no significa que no tengamos que tenerlas. Digo por introducir algún elemento de debate ahí, ¿no? Bueno, realmente, ¿qué sucede? Realmente, al final, de lo que estamos hablando en el fondo es de cómo mejorar la experiencia vital del sujeto. Yo creo que cualquier proceso automatizado que analiza datos, que esos datos o que extrae datos, que los analiza, que genera algún tipo de producto comunicativo, informativo de forma automatizada para que nos simplifique, digamos, un proceso que de otra manera tendríamos que hacer, ¿no? Es decir, de alguna forma esto, los que también trabajamos en el campo del periodismo de datos y el periodismo de investigación, pues sabemos que es así, ¿no? Es decir, bueno, pues muchas veces hay una parte que es la extracción de la información, hay una parte que es la generación o el análisis de esa información y luego al final está no la visualización, sino la narrativa, es decir, porque siempre hay una narrativa detrás. Da igual que la narrativa la haga un redactor, da igual que la narrativa la haga un profesor en este caso sobre su materia, sobre el conocimiento, o, como antes apuntaba Juan Manuel, lo acaba haciendo un avatar virtual que es capaz de, digamos, proveer una experiencia seductora. Y pongo un ejemplo, ¿no? Hace años que ya, y bueno, pues eso lo conocerán muchos de los que nos sigan y los que estamos compartiendo este espacio, bueno, hay sistemas que te recomiendan la música cuando la escuchas. Pues está basado en modelizar la música, en que cuando tú sigues un patrón de comportamiento auditivo, pues acaba, digamos, recomendándote cosas que hipotéticamente son muy similares a las que tú estás escuchando. Pero yo preguntaría, ¿qué era la radiofórmula que empezó en los años 60? La radiofórmula es un sistema de patrones musicales. Los chicos, durante muchísimos años, se han acostumbrado a escuchar fragmentos de 3 minutos
que normalmente llevaban una secuencia determinada intercalada de voces con publicidad. Y es un formato en el que nos hemos criado, supongo, todos los que estamos aquí, que está basado en eso, en una modelización cultural, porque al final no podemos olvidar que cualquier proceso de modelización informativa es una modelización cultural. Bien, ¿qué tenemos ahora? Tenemos una tecnología poderosa, extraordinariamente más poderosa, porque es capaz de almacenar mucha más información, de extraer esa información, de analizarla, y que para mí lo importante, o sea, lo esencial en el ámbito educativo, es bajo qué dimensiones vamos a querer analizar esa información. Es decir, sabiendo que hay dificultades y que incluso puede que ofrezcamos información que acabe teniendo efectos, o que puede tener, y ahí yo creo, en eso coincido mucho con lo que decía también Juanita, efectos también indeseables, ¿no? Es decir, y hay que cuidar para que no se produzcan esos efectos indeseables. Resumiendo, un enorme potencial, una extraordinaria oportunidad, pero es cierto que requiere todavía un enorme trabajo, porque no solo además es un trabajo de carácter tecnológico, no solo es un trabajo de carácter legal, sino que sobre todo también es un trabajo de carácter sociológico. Cuando estos temas los abordamos y los discutimos con los compañeros en la universidad, hay evidentemente muchas reservas, hay muchas inquietudes sobre realmente qué supone la aplicación de este tipo de tecnología, ¿no? En todas estas dimensiones que hemos estado hablando, y evidentemente nada puede suceder si realmente desde el punto de vista también sociológico tiene una introducción adecuada dentro del sistema. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues muchas gracias a los 5 por las intervenciones y por todas las aportaciones. No sé si hay alguna pregunta o consulta o cuestión desde la sala que quieran formularos. De todas maneras, una vez más, les recuerdo el hashtag Reto Digital 2016. Cada uno de los ponentes que hacen parte dentro de este simposio están siendo seguidos, están siendo mencionados constantemente, y obviamente la idea también es que ustedes también establezcan comunicación directa con ellos, que seguramente será interesante esa interacción. Bien, debo admitir que inicialmente había algunos temores de la mezcla de personalidades. Yo creo que la variedad está al gusto, y yo creo que ha sido muy enriquecedor, digamos, las diferentes perspectivas. Me encanta la posición de Juanita, la de José Manuel, Natalia y Manuel. Yo creo que esos son los espacios interesantes, no estar de acuerdo de todo, eso sería terriblemente aburrido en esta vida. Y bueno, y me encanta también el cierre de Manuel, sobre todo siendo yo sociólogo, que la perspectiva de estos tiempos sea una perspectiva sociológica, eso me llena de esperanza para mirar al futuro con mucho más optimismo, y no solamente pensando en que los computer science tienen el espacio ganado. Pero bueno, en ese aspecto les agradezco a ustedes. Tomo esa risa como un acto de afirmación, Manuel, del comentario, y solamente me resta agradeceros y un fuerte aplauso también a cada uno de ellos.